Incluimos en nuestro título también la palabra mujer, ¿vale? La residencia universitaria va a organizar o está organizando una serie de actividades en relación con el Día Internacional de la Mujer este viernes, y una de estas actividades pues es la proyección de la película que vamos a ver hoy, que es Calle Mayor. Calle Mayor está dirigida por Juan Antonio Bardem, es del año 1956. Y que en el 55. Sí, eso suele, lo que dice mi compañero. En esta época suele ocurrir. Claro, es lo que suele pasar. Es decir, todas las películas se estrenan un año normalmente después, aunque bueno, esta película, no, a ver. Es curioso porque durante la película sí, aparece el año 55. Pero realmente se inicia el rodaje en el 56, en enero del 56. Lo que pasa es que sí que es verdad que las películas se suelen rodar un año antes y luego ya, pues cuando lo vemos, pues la película es del año tal. Por eso hay muchas veces que la gente no sabe muy bien si es de un año o de otro. Vale, bueno, pues ya hemos proyectado anteriormente, los que habéis estado con nosotros estos meses anteriores, la película de Muerte de un ciclista. Muerte de un ciclista es del año 55, en relación con esto estaría rodada en el 54. Es la película anterior a esta y son las dos obras maestras del director Juan Antonio Bardem. Precisamente cuando veníamos hacia acá estábamos debatiendo cuál es mejor película. O sea, independientemente de que sean diferentes, a él le gusta más Muerte de un ciclista, a mí me gusta más Calle Mayor, pero bueno, lo que está clarísimo es que las dos son obras maestras. Sí, tiene un gran mensaje, las dos, y tiene mucha historia detrás. En esta película vamos a ver cómo el director se autocensura y aprende de la película anterior que ya vimos y comentamos aquí, que fue duramente acortada, y en esta película durante el guión y durante el montaje luego comentaremos que es muy curioso, ya el propio director se autocensura y se prepara para que pase esos filtros de censura. Bien. Bueno, la película que vamos a mostrar no aparecerá ningún título de crédito, ¿vale? Es la copia que nos han transmitido, pero, a ver, sí es curioso, si la veis completa, los que somos muy frikis de esto, pues nos gusta fijarnos en los nombres y todo esto, no aparece, por ejemplo, en los créditos la dirección artística. La dirección artística también es de Juan Antonio Bardem, o al menos eso hemos de suponer, ¿vale? El guión también es de Juan Antonio Bardem, aunque está basada en una obra de teatro de inspiración libre que se llama La señorita de Trevele, ¿vale? de Carlos Arniches, que es del año 1916. ¿Vale? Lo que pasa que esta obra de teatro era una obra de teatro cómica, era una comedia con ciertos tintes de drama, y lo que hace Juan Antonio Bardem es quitarle esa parte de la comedia, se va a quedar con el drama. Aunque realmente hay una versión cinematográfica del año 36 de Edgar Neville, que también se llama La señorita de Trevele, en la que se basa básicamente Juan Antonio Bardem, ¿vale? Así que el guionista también es Juan Antonio Bardem. El productor o los productores ejecutivos, está Manuel Goyanes, de este ya hablamos también, repite con Muerte de un ciclista. Este es el que descubrirá posteriormente a Marisol y tal. Incluso Juan Antonio Bardem rodaría una película con Marisol en los años 70, rompiendo todo su esquema de su trayectoria cinematográfica, porque no tiene nada que ver, era una película de terror, ¿vale? Y el otro productor ejecutivo es Sergej Silverman. Este era un productor polaco, pero trabajó siempre en Francia y fue, digamos, el productor sobre todo de Luis Buñuel, y es el que se va a encargar de conseguir o de fichar a la estrella de esta película, que es Betsy Blair, ¿vale? Con respecto a lo que es la productora en general, va a ser una coproducción hispano-francesa, ¿vale? La productora española va a ser Suabia Films y la francesa Play Arts. Y bueno, ganó un montón de premios. También a mí me gustaría citar, por ejemplo, la escenografía, porque tuvo que trabajar mucho con Juan Antonio Bardem en la dirección artística. Está muy bien acompasado. Vamos a ver decorados y vamos a ver escenografía real, pero no lo vais a distinguir.
a no ser que leáis y veáis fotograma a fotograma, no lo vais a distinguir. El encargado de llevar a cabo eso es Enrique Alarcón y ahí lo borda, ¿vale? Bueno, yo voy a hablar solamente de 3 cosas en estos 10-15 minutos y luego ya en el coloquio, como siempre, vamos apuntando esas cositas y vamos comentándolo. Yo voy a hablar del director, de la producción, del rodaje y de cómo consiguen o lo importante que eran los actores principales, ¿vale? Comentaremos un poquito de los planos, del cine, de cómo está rodada y dejaremos también para después la censura, bueno, que esas escenas o en qué se censuró para que puedan disfrutarlo primero, claro. Exactamente. Bueno, a ver, Juan Antonio Bardem venía de una familia dedicada al cine y al teatro y sus padres pues le dijeron que era una vida pues, muy complicada, ¿no? Igual que hoy. De hecho, se suele hacer ahora una campaña, ¿no? Que es muy difícil, que tan solo un 10% de los cineastas viven del cine y hay muchos artistas en Extremadura, los hay, que malviven y que a veces son despreciados y por eso esto tiene que ser una pequeña reivindicación a nuestra cultura, no solo cinematográfica. Él se matricula y va a sacarse el título de ingeniero agrónomo, pero como es muy aficionado al cine, no va a esperar mucho para matricularse en ese instituto de investigaciones y experiencias cinematográficas que, como hablamos el último día, a partir del año 61 se convierte en la Escuela de Cine. Ahí va a conocer a un director que a todos nos suena, Luis García Berlanga, hizo pues, El Verdugo, Plácido y todas estas películas, y va a codirigir con él su primera película, que es Esa pareja feliz, del año 51. Daos cuenta que esta película es del año 56 y está en lo más alto de su carrera. Nunca más volvió a estar tan alto en su carrera. Con 34 o 35 años era el rey del cine español, digamos. Con García Berlanga también va a co-guionizar, va a coescribir la película, también nos suena a todos, Bienvenidos Mr. Marshall, que recibió un premio de la crítica internacional en Cannes. Y bueno, a partir de ahí, pues... Cuando cierran su relación. Exactamente. Cuando ahí empiezan a hacer más cine. Eso. Bueno, decir que él nunca ocultó, ya después de la dictadura, obviamente, la dictadura pues tuvo que hacerlo de forma pues, a escondida, ¿no? Fue militante del Partido Comunista de España desde muy jovencito, primero en la clandestinidad, luego ya cuando muere Franco, pues obviamente nunca tuvo ninguna vergüenza, ni mucho menos, de hecho estaba muy orgulloso de eso, y va a plantear su ideología en las películas de forma más o menos sutil. Berlanga era mucho más sutil que Juan Antonio Bardem. Y eso le va a traer muchos problemas con la censura. Si bien es cierto, la Dirección General de Cinematografía siempre le apoyó, porque claro, era un tío con mucho prestigio internacional. Así que luego comentará mi compañero algún percance que tuvo precisamente en el rodaje de esta película. Bien, en el año 54-55 ya sabemos que firma su película, la rueda en el 54, pero se estrena en el 55, su película, digamos, primera obra maestra, que es Muerte de un ciclista, que tiene que presentar en el Festival de Cannes fuera de concurso, porque él era miembro del jurado, lo había prometido el año anterior. Vale, en ese festival va a conocer a Beth Sibler y le va a plantear el proyecto. Y en ese año 55 también es muy importante porque va a formar parte de lo que se llamó las conversaciones de Salamanca. Esto en cine es muy importante. Las conversaciones de Salamanca fue una reunión de muchos cineastas, técnicos, guionistas, etcétera, incluso gente del régimen, falangistas y católicos, para debatir hacia dónde se quería llevar el cine español. Ya hablamos de la última película, en los años 60, qué pasó después. Pero en estos momentos hay una primera, digamos, primer interrogante hacia dónde querían llevarlo. Había dos posturas, claramente. El régimen quería seguir haciendo películas históricas, con esos decorados de cartón piedra, reflejando a héroes, a heroínas, de esa forma en la que la veía el franquismo, y los nuevos cineastas, entre ellos Juan Antonio Bardem, que se les conocía ya como los cineastas disidentes, entre comillas, siempre pues mirándolos un poco con lupa,
plantearon pues ese tipo de críticas. De hecho, la ponencia que hace Juan Antonio Bardén en esa conversación de Salamanca se llama algo así como, bueno, algo así no, se llama Informe sobre nuestra cinematografía actual. Y dice 3 o 4 cosas que es una crítica directa al franquismo y delante de los representantes del régimen falangistas y católicos. Y decía expresamente que el cine español era políticamente ineficaz, eso decírselo a alguien falangista pues era curioso, socialmente falso, estéticamente inerte, o sea, industrialmente raquítico. Bueno, esas lindezas les lanzaba directamente a estos representantes del régimen. A partir de ahí, obviamente, lo que hizo el régimen pues, fue mirar todas sus películas con lupa, ¿vale? Con respecto a la producción, ya hemos dicho que es conjunta hispano-francesa. También había repetido esa fórmula en Muerte de un ciclista y bueno, quedaron al final que el 70% de la película iba a estar financiada por digamos, la productora española y el otro 30% por la francesa. Se ficharon a esos 2 productores que ya hemos dicho, Manuel Goyanes y Serge Silverman, y además, como ya era un director de renombre, consiguió una subvención porque su película fue calificada con la categoría de primero A y recibió 2.110.000 pesetas, solo en subvención. No he encontrado la cifra exacta del dinero que costó la película, pero si la película anterior dijimos que costaba en torno a 700.000 pesetas. Sí, la anterior, la última que presentamos que era... Sí, pero esa era del año 64. Sí, era del año 64, exactamente. Pero Muerte de un ciclista, que fuera del anterior... Sí, pero eso fue... Exactamente. Fueron 700.000 700.000 pesetas. Entonces, claro. Podemos calcular que podría ser en torno a los 5 o 6 millones de pesetas, que es un presupuesto medio alto para la época, no estaba mal. Eso le suponía todo este conjunto de elementos varias cosas. En primer lugar, el hecho de que fuera una coproducción se podía estrenar en varios países y por lo tanto la recaudación iba a ser mayor. En segundo lugar, que con ese dinero se podía fichar a una estrella internacional. Y en tercer lugar, que bueno, pues que tenían que negociar la censura con los propios censores. Y él mismo es el que se autocensura, como bien dice José María, ¿no? Bien, con el rodaje, como decía mi compañera Josefina, que tiene amigas en Logroño, la película está rodada en varios lugares, aunque ahora... Los exteriores se comienza rodando en Madrid, en los exteriores, los estudios de Chamartín. Y claro, aquí ocurrió que los exteriores empezaron a rodarlos en Cuenca, se va a reconocer muy rápidamente la Casa Foral de Cuenca y bueno, toda la parte de exterior, y de ahí pasan a Palencia, continúan rodando en Palencia. Luego aquí vino un altercado en el que Bardén es encarcelado y por comunista, entonces... Sí, bueno, a ver, hay un hecho que se conoce en historia, lo sabemos muy bien, los sucesos del 56, los sucesos del 56 que duran varios días, en uno de esos días se está, digamos, conmemorando la muerte por asesinato de un estudiante falangista, ¿vale? Y entonces, bueno, se producen unos altercados, etcétera. Bueno, eso aparece bien reflejado en los estudiantes en Muerte de un ciclista. Y entonces aparece herido otro falangista de la época con un tiro en la cabeza y a Bardén lo detienen acusado, y esta es la cosa, acusado de instigador, pero en la palabra, la ficha policial ponía por su opinión, ¿vale? O sea, entonces, él nunca supo realmente por qué nunca se supo por qué se le encarceló. Y fue gracias a la presión de la productora, de francesa, la parte francesa de la productora, y a la presión de la actriz protagonista, que dijo que no continuaba rodando la película a no ser que no fuera con Bardén. Y fue gracias a esa presión a que se liberó. De hecho, le llegaron a decir, o sigues presionando y no dejas, o Bardén no sale de la cárcel. Entonces... Fue una presión además internacional. Por ejemplo, en los medios italianos salió un monográfico. Los sindicatos franceses, ya no solo la productora, sindicatos franceses, Betsy Blair iba a verlo
a la cárcel todos los días, estuvo cerca de un mes, creo recordar. Se recogieron firmas de actores y actrices estadounidenses. Hollywood de la época estaba en pleno apogeo, y hay un dato curioso que el propio Chaplin firma esa lista de escritores para poner, y fue lo que determina que automáticamente a Bardem lo suelten. Es que en ese momento estábamos vistos con lupa, desde lupa, que era el momento en el que queríamos abrirnos, entonces claro, era un momento importante. Y en ese momento, cuando se libera Bardem, ya se continúa el rodaje en Cuenca, pero ya no se vuelve a Palencia para hacer los interiores, sino que se hace en Logroño. Y entonces también vamos a identificar también los soportales. Eso se llama calle Portales. La calle Portales, que es donde está también la catedral, Logroño se ve muy claramente. Y bueno, por último, hablar un poco de los dos actores principales. A ver, Betsy Blair en este momento es una estrella porque ella venía, bueno, era una estrella por muchas razones. Probablemente en primer lugar porque estaba casada con Gene Kelly. Gene Kelly pues era un monstruo de la industria cinematográfica, ¿no? Nos sonará pues Los Tres Mosqueteros, Cantando bajo la lluvia, Un día en Nueva York, bueno, un montón de películas. Escenógrafo, director, actor, una máquina. Ella estaba casada con él, y venía de firmar la película de Marty, que en el año anterior pues había ganado el Oscar a mejor película, y ella había estado nominada a los Oscar como actriz, ¿vale? Y esa película es muy curiosa porque tiene muchos paralelismos con esta. Lo que pasa es que, bueno, se invierten los papeles. En lugar de ser ella es Ernest Borgnine, que es el actor que es el que ganaría el Oscar además, ¿vale? Bueno, pues el tema es que, bueno, ella era de izquierdas, igual que Juan Antonio Bardem, comunista, no tenía miedo a decirlo, y estamos en esa época de Estados Unidos, en la época del senador Joseph McCarthy, de la caza de brujas, de esas listas negras, de todo, en plena Guerra Fría, obviamente, a todas las personas que tenían simpatías con ideas izquierdistas eran colocados en una lista, y luego fue un desastre porque los propios cineastas se denunciaron los unos a los otros. Ya sabemos lo que pasó con Elia Kazan y todos estos, y bueno, así que ella decide irse de los Estados Unidos. De hecho, bueno, la película Marty, su marido consigue que la incluyan en la película, y sería, digamos, su punto álgido. Entonces va a abandonar los Estados Unidos, viene a Europa, y bueno, a ella no le gustaba venir mucho a un país que era una dictadura, que era España, ¿no? Tuvo mucha represión al principio, claro, y no quiso venir, pero fue gracias a que la película era con Bardem, claro, por lo que vino a rodarla. Exactamente. Habían coincidido en ese festival de Cannes, ¿vale? Cuando Bardem presenta su película de Muerte de un ciclista, y entonces le plantea el guión, y bueno, en cuanto lo lee dice que ella no quiere interpretarlo, pero Bardem le convence precisamente diciéndole que es una crítica a la sociedad franquista. Entonces eso le hace cambiar de idea, y hace la película con el resultado. Esta película sin ella, para mí, perdería el 90% prácticamente, bueno, a lo mejor me pasaba, pero perdería muchísimo. Y ya está. En el tema de José Suárez, ya con esto terminamos, era un actor que no era muy conocido, lo pone la productora española Suabia Films, era el típico guapera que no había hecho prácticamente nada, pero a raíz de esta película se hace muy muy famoso, y va a trabajar muchísimo en el cine italiano. Y luego os vais a dar cuenta de muchos secundarios. Aparece, por ejemplo, Luis Peña, que lo vimos en la película de Surcos. Aparece Manuel Aleixandre, muy jovencito, siempre lo hemos visto viejete en la serie esta de Los ladrones van a la oficina, aunque ha hecho muchas series, ¿no? Fortunata y Jacita, y bueno, La Regenta también sale. Y bueno, hay muchos actores franceses. Sí, Rodrigo también es francés. Y bueno, yo creo que con esto luego ya comentamos todos los temas que trata la película, y sobre todo lo que queremos es escucharos a vosotros, ¿vale? Por no enrollarme, por no comentar nada más, sí, a nivel de, igual que comentamos el plano secuencia que era característico en la película anterior, en esta película hay que tener en cuenta que al tener muchos actores extranjeros,
los diálogos eran doblados, o sea, luego el audio fue doblado, y entonces estos actores se utiliza mucho el primer plano y el plano contra plano para poder ver y ver rápidamente cuál es la expresión de los actores, y transmiten mucho, sobre todo transmite mucho con la mirada, con sus gestos, más que con el diálogo, porque claro, en ese momento los actores no se entendían entre ellos, y eso posiblemente que lo apreciéis y sin más. Y bueno, y luego también utiliza mucho el picado y el contrapicado, que es una manera de colocar la cámara para poder darle más importancia o quitarle importancia a la escena y al protagonista en ese momento. Entonces lo vamos a ver en persecuciones por la calle, en escenas de exteriores sobre todo, y bueno, observarlo y luego lo comentamos.